ir al libro de Corintios, Primera de Corintios. Primera de Corintios, por favor. Y en 1 Corintios capítulo 12 vamos a leer del 1 al 11. Del 1 al 11. Amén. Dice así. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primer punto, dones espirituales. ¿Ya? Los dones son entregados por el Espíritu Santo. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Ok? Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, todo está regulado, todo está trazado, todo está encaminado por el Espíritu Santo. Eso es importante que nosotros lo entendamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagro, a otros profecía y a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, hay una diversidad de dones y Dios te va a dar el don a ti de alguno de aquellos. También tú lo puedes pedir y decirle: Señor, el don, yo quiero este don. Tú lo puedes pedir y Él te lo va a dar. ¿Ya? Vamos al libro de Romanos capítulo 12 también. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todo miembro los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso la esperanza, sufrido la tribulación, constante en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. A ver, yo otro día entregué una palabra y alguien me dijo: mira, que yo estoy en Cristo. El estar en Cristo es un estado. Yo estoy de estar en Cristo. Es decir, mi corazón yo se lo entregué a Él.
Esto no es religión. Yo le entregué mi corazón a Cristo. ¿Y quién es Cristo? El fundador, el dueño, el amo de todo. ¿Ya? Entonces yo le entregué mi vida, mi corazón, mi mente, mi pensamiento, mi alma. Le entregué todo. Mi dinero, mi finanza, mi familia, todo. Yo lo tengo entregado a Cristo. Ese es mi estado. ¿Vale? Pero dentro de todo esto hay un área que se llama función, que no todos tenemos la misma función. ¿Me explico? Yo soy chileno. Hay chilenos que son agricultores, otros son pescadores, otros son mineros, otros son camioneros, otros son industriales, en fin, tenemos distintas funciones dentro de un país, pero todos somos chilenos. Un poquito semejante acá. Nosotros somos todos cristianos, pero todos tenemos diferentes funciones dentro de un cuerpo. ¿Me entiendes? El que traza todo esto, la línea, el que traza tu destino, el que traza el actuar, tu caminar, dice la palabra, es el Espíritu. Y cada don que tú tienes o que tenemos es dado por el Espíritu Santo que está en la iglesia. Por lo tanto, mi deber mío es entender cuál es mi don, cuál es tu don, cuál es mi llamado. Nosotros tenemos que descubrirlo, es una tarea. Por eso la última parte dice, en oración, constante en la oración. Hay que ser constante en la oración aquí en el capítulo 12, dice. Sí, 12. Versículo 12, perdón. 12. Constante en la oración, porque la oración va a ser la que te va a permitir a ti descubrir cuál es el don, el talento que tú tienes. Por ejemplo, yo me di cuenta y Dios me habló a mí que yo tengo el don de presidir. El que preside con solicitud debe hacerlo. Me explico. Yo llegué a la iglesia cuando tenía como 24 años junto a Nubia y Solange era bebé. Ni siquiera caminaba. Entonces, yo llegué a la iglesia y rápidamente nos integraron al grupo de jóvenes de la iglesia y empezamos a funcionar en la iglesia, en el grupo de jóvenes, en fin. Y un día el presidente de los jóvenes, el presidente me dice, Armin, este viernes te toca dar un tema. Así es que yo me preparé para dar un tema. Pero no contaba, o sea, no me dieron como 2-3 semanas antes ya el calendario que a mí me tocaba dar el tema. Entonces, yo no contaba que el pastor de la iglesia se juntó con el presidente de jóvenes y prepararon una media vigilia. Yo sé hoy día que las medias vigilias no existen, son vigilias nomás, ¿me entiendes? Nosotros los seres humanos tenemos demasiado prejuicio en eso y le ponemos nombre a todas las cosas, es vigilia nomás, ¿ya? Entonces, prepararon todas las invitaciones a los otros grupos de jóvenes que iban a invitar, ¿cierto? Y llega el punto de la predicación. Yo llevaba meses de bautizado, nada más que meses, y prepararon el tema, es decir, las invitaciones, todo lo que los cantos, la oportunidad, ¿no es cierto?, la vigilia, y después llegan al punto de la predicación. ¿Y quién va a predicar? Y el pastor le dice al presidente de los jóvenes, ¿quién da el tema el viernes? Porque la vigilia va a ser el viernes. El hermano Armin, él predica. Llevaba meses y me tocó predicar. Estaba lleno, se llenó, duró hasta la 1 de la mañana y estuve que predicar. Mi primera predicación fue en una vigilia. A fin de año ya fui tesorero. Posteriormente, avanzando el tiempo, como en la iglesia bautista los pastores renuncian, se van y pueden llegar a otro, contratar a otro. El pastor renunció y se fue a Santiago. Y renunció otro hermano que hacía como administrador. Por lo tanto, el que seguía de todo eso,
de todos aquellos hermanos que, tanto el pastor como el hermano que renunciaron, se fueron, en la autoridad era yo, quedé como encargado de obra. Es decir, yo no, en ese tiempo no entendía, pero yo hoy día entiendo que en mí está el presidir. Hace unos días atrás me hicieron un test y empecé a colocar psicológico, un test por el apóstol y la pastora. Y empecé a llenar y sumando raya para la suma, tanto aquí, y yo tenía el de liderazgo. El punto está en que a veces uno es tan líder para sus cosas y el liderazgo significa, y está tan clavado o está tan, no sé cómo se dice la palabra, ensimismado en la meta, en el final, en lograr el objetivo, que si esto no es trabajado en el Señor, tú puedes dañar a gente en ese caminar. Y yo me he dado cuenta de eso. Muchas veces pueden estar todos en contra mía, pero si yo sé que la cuestión va para allá aunque vaya solo. Es tan marcado mi liderazgo en mí que pueden estar todos en contra mí y yo, como tengo clara que va para allá la cosa, aunque vaya solo, la hago igual. Y en el test sale que yo en un momento no me importan las críticas. ¿Me entiendes? Cuando me fui a Temuco, y en Temuco busqué una iglesia grande, 700 hermanos. Bueno, después con internet, en ese tiempo para mí no era una tremenda iglesia, pero cuando con el tiempo y se abrió internet, me di cuenta que había una iglesia que tenían 50.000 hermanos, y que esa iglesia no era grande comparada a la otra. Pero en esa iglesia de 700 hermanos, yo tendría unos 26 años, no más allá, 26, 27, por ahí. A poco andar el pastor me colocó ya para empezar a coordinar culto y al poco tiempo después me colocó en el Ministerio de Administración y Finanzas. Había 4 o 5 pastores. Yo recuerdo, porque ahí los pastores se contratan, entonces yo recuerdo que en un momento se llamó a una reunión, diácono, en fin, yo era el más pichoncito, el más jovencito, pero estaba dentro de la reunión y se acordó despedir a un pastor. Y una vez que se tomó la decisión ahí, se llamó a la asamblea para una reunión para exponerle que al pastor tanto se iba a despedir. Yo recuerdo que cuando se comunicó a la asamblea, a los hermanos, que iba a haber una reunión en la tarde, yo en la salida afuera estaba hablando con una hermana y ella decía que se iba a tratar en la reunión. Y yo ya sabía que se iba a despedir un pastor. Yo ya estaba metido en el liderazgo de la iglesia. Siempre fue así. Cuando llegué a Concepción la primera vez, a mí trataron, yo no quería porque no era parte de mi iglesia, yo no me sentía ahí. Trataron varias veces de ponerme en trabajos, yo no quise. Y me salí de esa iglesia después. ¿Me entiendes? Pero siempre, y en este actuar como pastor hoy día, que llevo varios años actuar, de este trazar, en este caminar que llevo día a día, en el tiempo, ¿cierto? Me he encontrado con montones de situaciones muy complejas algunas, pero todos han seguido y he avanzado, he caminado, porque está ese don, ese talento de presidir, de seguir, de avanzar. Recuerdo que en una oportunidad estaba achacado. Entonces yo le dije a mi familia en ese tiempo, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar al pastorado. Me voy a ir a meter a una iglesia cualquiera por ahí, me voy a sentar en la última banca de atrás. Solange me dice, papá, no. Ella era chiquitita, 16 años, 17 años. Me dice, papá, ¿no sabes por qué, papá? Porque tu liderazgo va a resaltar y en poquito tiempo te van a querer meter para adelante en alguna área y va a empezar a hacerle sombra al pastor y va a haber problemas. Entonces yo hice caso, tomé la palabra y seguí. Los dones son entregados por el Espíritu de Dios a nuestra vida para un buen desarrollo, equilibrio y manejo. Son funciones, no son cargos. En las empresas se usa el cargo tanto.
¿Ya? Aquí no, son funciones. Y el Señor dijo, mira, yo he venido para servir, no para ser servido. Nuestro primer principio clave que nosotros debemos tener es que venimos a servir. Venimos a servir. Dicen según los estudios que son 21 dones. Todos estos dones son entregados por el Espíritu Santo. Todos, uno y cada uno. Ahora, yo quiero hacer la diferencia en los ministerios. Y vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo. Vamos a leer desde el 9 en adelante. ¿Por qué enseño esto yo? Porque yo creo que hay gente que va a llegar sin saber. Y yo no quiero saber que se acercó a Ronnie, a cualquiera, y preguntó sobre esto y no supieron responderle. Mira, 4:9 dice así. Y eso de que subió, ¿quién es? Sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. Él, el que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién? Jesús. Se fija que los dones los había dado antes el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora estamos hablando de Jesús. Vamos al 11. Y el 11 dice, y él mismo constituyó apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Quién constituyó esos 5 ministerios? Jesús de Nazaret. Jesús dejó establecida su iglesia y en su iglesia se tienen que desarrollar estos 5 ministerios. El Espíritu Santo da los dones, pero Jesús dejó establecidos los ministerios. También nos vamos hoy día a tocarlo, pero los frutos del Espíritu, los frutos que tiene que dar cada uno de nosotros afuera, aquí, también los da el Espíritu Santo. ¿Ya? 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué son llamados entonces los dones, los ministerios? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para el trabajo en el ministerio, o sea, para la enseñanza. Yo tengo y debo trabajar en función de lo que Dios me ha dado. Dice la palabra que somos un cuerpo. Yo estaba leyendo aquí en el libro en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, la iglesia es una variedad de miembros que están dentro de un cuerpo y todos cumplen una función para la edificación que es el cuerpo de Cristo. Esa es mi tarea. Entonces mi tarea mía es descubrir cuál es mi don. ¿Para qué estoy llamado? Yo recuerdo en Valdivia cuando un pastor nos enseñó y pidámosle un don. Pidámosle un don al Señor. ¿Ya? Yo me acuerdo que siempre pedí el don de discernimiento. Yo quiero discernir lo que están pensando los hermanos detrás. No estarán penando, dijo yo. No, quiero discernir lo que las situaciones que están ocurriendo. Quiero discernir lo que Dios me está hablando o le está hablando a la gente, a los hermanos. Yo quiero ese don de discernimiento. Ahora hay otro bien interesante. Bueno, son todos interesantes. Pero por ejemplo, palabra de ciencia. ¿Me entiendes? Palabras de ciencia, dones de sanidad, está el de profecía, hasta el don profético y está el ministerio profético. Ojo, ahí hay que tener cuidado. De repente alguien tiene el don profético. No significa que sea un ministerio. ¿Ya? Pero también en la iglesia a veces ocurre que a través de la unción, a través de la llenura del ambiente, cualquier persona, aunque no tenga el don, puede profetizar igual. Entonces, de repente, viene el Espíritu y le habla a un hermanito que nunca en su vida ha profetizado y
le va a hablar a los reyes, me dijo el Señor esto, y te está profetizando. A mí me ha pasado, yo no me he dado cuenta. Recuerdo años atrás, había una señora que estaba casada, estaba muy complicado que no tenía trabajo. Y ella era profesora. Eso parece que fue como en enero, no me acuerdo muy bien. Pero estábamos ahí en la casa y yo le dije, tranquila, mire, va a llegar en marzo y usted va a tener 3 trabajos. Usted va a elegir después de los 3 trabajos, así. En marzo, dicho y hecho, en marzo ella tenía 3 trabajos y ella eligió el trabajo que quería. Que fue justo el trabajo que ella tomó fue el que donde estaba trabajando su esposo, que era acá en Arauco. Ella llama para la casa para dar gracias y decir, yo ni me acordaba. Entonces Dios a veces te usa para profetizar a las personas acerca de ciertas situaciones que van a ocurrir. En otra oportunidad yo estaba en el sur y había una situación compleja. Entonces empezamos a orar toda la semana a las 8 en la casa que estamos, a las 8 de la tarde. Y a las 8 de la tarde estábamos orando. Un calor, pero a las 8 de la tarde estábamos orando. Casa de madera. Y dale, ahí en ese lugar. A las 8 de la tarde. Y me acuerdo que le dije a la dueña de casa, no se preocupe, tranquila, Dios la va a ayudar, Dios la va a bendecir, le va a dar una casa nueva y estas cosas más. No alcanzó a pasar un mes, yo obviamente me olvidé del tema, entré de nuevo a trabajar y me olvidé. Hasta que de repente llama y le dicen gracias y dile gracias a mí porque hace tiempo yo todavía no sabía que era pastor. Entonces, gracias, dile a Armin porque se cumplió todo lo que él dijo. ¿Me entiendes? Pero ese es el momento que Dios, yo sé que no soy profeta, ese es el momento que Dios da para tocarte, para llevar una palabra de alivio, de aliento, de prosperidad, de ánimo, de esperanza a una persona cuando no tiene nada. Porque hay veces en la vida que no tenemos nada, que la gente no tiene nada. Hay veces en la vida que son puros problemas, entonces Dios usa, y aquí quiero entrar con la iglesia y retomar esto. Dios usa a la iglesia, usa a los hermanos, usa a los miembros en sus propios dones y talentos para ir en ayuda de aquel que lo necesita. Entonces una hermana, una persona, puede estar muy enfermo, aquí habla de gentil, un gentil puede estar muy enfermo, y si tú tienes el don de sanidad, tú puedes orar por esa persona y esa persona se va a sanar. ¿Me entiendes? Esa persona se va a sanar porque tú tienes el don de sanidad. Dios te puede mover en profecía y decirle a una persona, esto va a ocurrir. ¿Me va siguiendo? La iglesia debe estar y cumplir ese objetivo y ese propósito. Para eso somos nosotros llamados. A nosotros también nos evangelizaron. A nosotros también nos enseñaron. A nosotros también Dios usó para entregarnos una palabra. Entonces la palabra dice, de gracia recibiste y de gracia dar. Amén. Amén. Por lo tanto, esa debe ser nuestra tarea de poder cumplir con el objetivo, con el propósito que Dios tiene en la vida de todos nosotros y cada uno de nosotros, en el día a día. Amén. Por lo tanto, es importante que esos dones espirituales nosotros los tengamos claros. Insisto, no todos presiden, no todos son presidentes, no todos son, ¿me entiendes? O cumplen una función. Hay diversos tipos de dones. Según los estudios, dice que son 21 dones que hay. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías 11, capítulo 1. Lo vamos a leer. Y saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará en sus raíces y reposará sobre él. 1.
el Espíritu de Dios, ¿ya? El espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor de Dios. ¿Cuántos? Y de poder de Dios. ¿Cuántos hay ahí? 7. Son 7 dones que hay ahí. Y tú se lo puedes pedir. Señor, dame inteligencia. Señor, dame inteligencia. Señor, dame ese poder para aconsejar a la gente. ¿Sabe que hay dones que deberíamos tenerlo todos los que son los cristianos? Sobre todo el de consejo. Porque hay gente que te pedir un consejo. ¿Me entiendes? Hay gente que te va a decir, oye, ¿cómo lo hago? ¿Me entiendes? ¿Qué hago? Porque hay gente, amigos tuyos, yo sé que sí, porque es así. No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé. Que amigos tuyos van a pasar y están pasando y han pasado situaciones complejas en la vida. Decisiones que tomar muchas veces. ¿Cuál decisión toma? Muchas veces llevamos sin trabajo un tiempo y de repente aparecen 3 pegas. Y uno dice, chuta, ¿cuál de las dos? Ahora la tomo, no la embarraré, no me equivocaré. Entonces es importante, es imprescindible, es imperativo que yo diría que todos los hermanos debieran pedir este don de consejo. Porque te van a preguntar a ti, te pueden preguntar, oye, ¿qué hago? ¿Me entiendes? Entonces tú puedes darle un consejo, ¿vale? Tú puedes pedir el de inteligencia, por ejemplo, el de sabiduría. ¿Qué falta hace esa sabiduría? Encuentro yo en la iglesia. Necesitamos ser sabios, que no es lo mismo que inteligencia, son 2 cosas distintas, 2 áreas distintas, 2 dones distintos. ¿Me entiendes? Ser sabio. A veces a la hora de hablar, porque cuando a veces hablamos dejamos la escoba, ¿no? Porque no somos sabios, no usamos. A veces cuando callamos, a veces debemos callar y hablamos. O hablamos cuando debemos estar callados. Y a veces debemos hablar y ¿me entienden? Y todo lo contrario. Y no sabemos guardar las proporciones. A veces no sabemos decir las cosas. Entonces Dios necesita y nosotros necesitamos decirle, Dios, dale un don de sabiduría sobre todo para hablar, porque cada vez que hablo dejo la embarrada, la escoba. Ayúdame, Señor. Necesito ese don. Y sabes, Señor, no voy a hablar más hasta cuando tú me des ese don. A ese nivel. ¿Me entiendes? Espíritu de consejo, de poder. Ese espíritu yo lo quiero, ese don yo lo quiero de poder. ¿Para qué dirá usted? Bueno, para predicar, para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos, para todo. Quiero el don de poder. Quiero ese don de poder. Yo lo quiero. Lo quiero. ¿Me va siguiendo, cierto? Amén. Aleluya. ¿Ves que es importante entender esto? ¿Ves que es importante tenerlo claro? No todos son ojos, si somos un mismo cuerpo. No todos son oídos en el mismo cuerpo. No todos son boca. No todos. Algunos tienen el don de lengua. No hay cómo pararlo. No hay cómo hacerlo callar. ¿Me entiendes? No todos cumplen las mismas funciones. Pero si tenemos diferentes funciones, es porque Dios quiere diversificar esto para que hagamos bien las cosas, para cumplir una buena función, de acuerdo a su propósito. Hoy día yo te puedo asegurar que hay gente que necesita del consejo tuyo. Yo te puedo asegurar que hoy día hay una persona que necesita que tú ores por su enfermedad y esta va a sanar. ¿Sabe? Voy terminando con esto. ¿Cuál es el gran tema? Es que nosotros no lo aplicamos en nuestra vida. Nos olvidamos.
Entonces alguien se enfermó y partimos corriendo a Cefán. A lo mejor era necesaria una adoración tuya. ¿Y por qué no? Partimos corriendo al Cefán más cercano que hay. Y estamos 5 horas esperando adentro. Cuando a lo mejor era necesario una oración tuya en ese momento. Y esa persona sanaba. O sana. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar.